Ahora vamos a resolver ejercicios de funciones logarítmicas. Vamos con el ejemplo número 1. Nos dan la siguiente función. F valorado en X es igual logaritmo natural de X. Bien, recordemos lo siguiente. Nosotros estamos familiarizados con este término. L o G, que significa logaritmo de X en base E. Pero cuando la base es E, se cambia toda esta expresión y se escribe ln. Por esa razón, cuando nosotros mencionamos logaritmo natural es porque la base es E, por esa razón, ¿sí? Y siempre tiene un argumento. El argumento es lo que está dentro del paréntesis. Vamos a calcular el dominio, la imagen, el conjunto de ceros, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad. Pero ahora hay un pequeño cambio. No vamos a calcular asíntota horizontal. Ahora vamos a calcular asíntota vertical. Recuerden que las logarítmicas lo que existe son asíntotas verticales. Entonces, ¿cómo lo encontrás? De la siguiente forma. El argumento siempre lo igualas a cero, siempre. O sea, lo que vas a igualar a cero va a ser el argumento. Es decir, todo lo que está dentro del paréntesis, x igual a cero. Listo. Tenemos la asíntota vertical. Ahora, vamos a calcular la intersección, pero con el eje X. Esto sí nos va a servir porque básicamente la intersección con el eje Y es el conjunto de ceros. O sea, nos están pidiendo en este ejercicio. ¿Cómo encontrar la intersección con el eje X? Lo encontrás igualando a cero, pero a la función, no X, sino a la función lo tienes que igualar a cero. Le igualas a cero a la función. Ahora, tenemos el mismo problema. Nosotros necesitamos despejar X, sí o sí. Entonces, nosotros estamos enfrente de una función logarítmica. El ln lo queremos pasar al primer miembro. Entonces, lo pasas al primer miembro, pero cuando lo pasas al primer miembro, lo tienes que pasar como su función inversa. ¿Y cuál es la inversa de la función logarítmica? La función exponencial. Entonces, esto pasa como una E. ¿Y qué ocurre con este cero? ¿Se convierte en su argumento? No, no se convierte en su argumento. Lo que se convierte este cero es en su exponente, porque se está convirtiendo en una función exponencial. Por esa razón se convierte en su exponente. Y te queda una X del otro lado. ¿Sí? Porque el logaritmo natural lo pasa al primer miembro y este cero se convierte en su exponente. ¿Cuánto vale E a la cero? 1. Y tenemos la intersección con el eje X. Ahora vamos a graficar. ¿Sí? Vamos a graficar. El eje Y se comporta como asíntota vertical. Entonces lo vamos a trazar de línea punteada. Y el eje X, bueno, no me preocupo porque no existe asíntotas horizontales. Bien. ¿Cuál es la base de esta función logarítmica? La base es E. Es decir, es mayor a 1. Entonces, ¿qué habíamos mencionado cuando la base es mayor a 1? Vamos a recordar los gráficos, ¿sí? Si la base es mayor a 1, como es este caso, porque la base es E, el gráfico tiene este comportamiento. Y sabemos que esta es una asíntota. Bueno, este es el 0. Esta es una asíntota y lo corto en 1. Ahora sí vamos a responder.
todo lo que nos pide. El dominio de la función. En este caso, el dominio no son todos los reales, ¿sí? El dominio es desde la asíntota vertical hacia más infinito. ¿Cuál es la asíntota vertical? El 0 hacia más infinito. ¿Cuál es la imagen de esta función? La imagen de esta función son todos los reales. Recuerden la definición. La imagen de las funciones logarítmicas siempre son todos los reales, por definición. Ahora, el conjunto de ceros. ¿Cuál es el conjunto de ceros? El 1, la raíz. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Todo este intervalo. Desde 1 a más infinito. ¿Y cuál es el conjunto de negatividad? Todo este intervalo. Desde 0 hasta 1. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio donde la asíntota vertical no coincida con el eje Y para poder notar la diferencia. Profe, acá no hay regla de signos, ¿no? Regla de signos. No, porque la regla de signos nosotros lo hemos utilizado en ecuaciones fraccionarias, es decir, en la guía práctica número 1. Bien, continuamos. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. En este caso no hay imagen porque directamente no hay, no está el eje Y, ¿no? Al contrario, sí existe imagen. Lo que ocurre es que la imagen son todos los reales. Ah, claro, sí, sí. Sí, estuvo mal mi pregunta. Bien, les comprendo porque a veces cuando grafico línea punteada como que da la sensación de que no existe probablemente, pero no, lo hago de esta forma como para identificar que es una asíntota, ¿sí? Pero recuerden que la imagen son todos los reales por definición, o sea, es todo el valor del eje Y. Bien, vamos a resolver otro ejercicio más. Y después, con respecto a la otra consulta que me hizo uno de sus compañeros, regla de signo podría ser cuando queremos calcular el dominio de la función logarítmica, pero de forma analítica. La próxima clase les voy a enseñar a calcular el dominio de la función logarítmica de forma analítica y probablemente ahí sí utilicemos la regla de signo, pero acá no. Vamos con la pregunta número 2. Perdón, ejemplo número 2. Y tenemos la siguiente función. F de x es igual logaritmo natural de x más 2. Primero vamos a calcular la asíntota vertical. Siempre es el argumento igual a 0. Despejas la x, te queda menos 2. Ahora encontrás la intersección con el eje x. Y para encontrar la intersección con el eje x, a la función siempre le vamos a dar valor de 0. Lo mismo, chiques, este logaritmo natural lo pasas al primer miembro, pero pasa como una e. Y este 0 se convierte en su exponente. Este es x más 2. El número 2, bueno, e a la 0 es 1. El número 2 lo pasas a restar. Y nos resulta que x es igual a menos 1. X igual a menos 1 y la intersección con el eje x.
Vamos a graficar esta función. Eje Y, eje X. Si ustedes no lo quieren graficar en línea punteada las asíntotas, no hay problema, porque no, o sea, se puede hacer como línea punteadas o no, dependiendo de cada docente. Yo lo hago únicamente como para que se refleje la diferencia. Es la única razón. Bien, la base es E, sigue siendo el mismo porque es una función logarítmica, ln. La base es E. Siempre que tengamos ln, la base es E. Entonces, si la base es E, nosotros sabemos que el comportamiento de la función es de este estilo. Entonces, trazamos el gráfico. Y lo está cortando en un punto. ¿En qué punto? -1. ¿Lo corta en un punto al eje Y? Sí. Pero no le voy a dar importancia, porque si encuentro este valor no me cambia en nada. Si ustedes lo quieren encontrar, ¿cómo lo vas a encontrar? Bueno, a X le das el valor de 0. Si X vale 0, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de 2. Este punto es logaritmo natural de 2. Ahora vamos a responder. El dominio de esta función es desde -2, desde la asíntota vertical hacia más infinito. Cuando estén practicando, se preguntarán, ¿y en qué momento tanto el dominio de la logarítmica como la imagen de la exponencial va a arrancar con un infinito, no con la asíntota? Porque en las exponenciales la imagen siempre arrancaba con asíntota horizontal, y ahora el dominio de la función logarítmica siempre arranca con asíntota vertical. Pero bueno, depende del gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá, por lógica tiene que ser de -2 a más infinito, porque el gráfico, ¿por dónde está? ¿O hacia dónde va? Está relacionado con los valores del eje X, pero positivo, o sea, los valores que van hacia la derecha. Por esa razón, vos acá no lo podés escribir como de menos infinito a -2, porque por este lado no hay gráfico. Observa. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular la imagen de la función. La imagen, bueno, todos los reales, me puse a pensar, pero no tiene sentido, no hay nada que pensar acá. El conjunto de ceros, en este caso, es el -1, la raíz. Y el conjunto de positividad, bueno, es todo este intervalo, porque en este intervalo el gráfico siempre está por encima del eje X. Entonces el conjunto de positividad es desde -1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es todo este intervalo, desde -2 hasta -1. Acordate que tanto las raíces como las asíntotas siempre van entre paréntesis, nunca van entre corchetes. Voy a esperar un momento para que termine de copiar. Y vamos a realizar un último ejemplo de función logarítmica. Una pregunta, ¿por qué en este gráfico sé que tiene esa forma y no la contraria? ¿Cuál es en este caso lo que tengo que mirar? ¿La base? Sí, ¿Cuál es? sí, la base sigue siendo E, porque acá vos tenés ln. Cuando vos tenés acá un ln es porque la base es E. Y entonces estarías en este escenario. Ah, ok. Si tengo logaritmo natural es lo mismo que tener E. Exacto, sí, Gracias. no de nada. Para que ustedes tengan este otro escenario, les tendría que aparecer un ejercicio de la siguiente forma. Voy a escribir aprovechando la consulta para que les quede claro. Por ejemplo, logaritmo de x más 2 de base 0,5. Ponele, ¿sí? Entonces, observa este ejercicio. Acá la base es 0,5. Como la base es 0,5 nunca se escribe así. Siempre se escribe así cuando la base es E.
Entonces, en este ejercicio, ¿qué ocurre? El gráfico, ¿qué comportamiento va a tener? Va a tener este comportamiento. Solo que no hago este tipo de ejercicios porque en los exámenes, mayormente nosotros, cuando estamos frente a funciones exponenciales, le va a aparecer una E. Y en funciones logarítmicas le va a aparecer ln, o sea, cuando la base es E. Por eso practiquen más de esos ejercicios. De esto, practiquen 1, 2 y listo. Pero no, digamos, no es tan común que aparezca esto en los exámenes. Por eso más me enfoco en esta parte que está acá, ¿sí? Cuando la base es E, tanto para la logarítmica como para la exponencial. Después, con estos ejercicios, por ejemplo, el tema de conjunto de positividad, negatividad, conjunto de ceros, esto no es nuevo para ustedes. Lo único que cambia por ahí un poco es el dominio de la imagen, por la definición, o fijarme en la asíntota. Después, esto es similar para cualquier tipo de función. Positividad si está por encima del eje X, conjunto de negatividad si está por debajo del eje X, y conjunto de cero es la raíz. O sea, eso nunca va a cambiar. Cualquier función que vos tengas, eso nunca va a cambiar. Vamos con... Profe, Sí. entonces en las funciones exponenciales el dominio va a ser todos los reales, mientras que en las otras el dominio va a ser lo que corta el eje X. A ver si te comprendí. Si una parte estabas bien, en las exponenciales el dominio siempre son todos los reales. En las logarítmicas la imagen siempre son todos los reales. Y el dominio sería más que todo enfocarse desde la asíntota vertical y ver si va hacia más infinito o si es desde menos infinito hasta la asíntota vertical, ¿sí? Claro, porque en este caso sí toca el eje X. Sí, en este caso sí. Más que todo, cuando vos estás enfrente de función logarítmica, siempre lo va a cortar en un punto al eje X. Es como, por ejemplo, la exponencial. Siempre lo corta al eje Y, pero no siempre al eje X. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, este ejercicio lo corta al eje X. Bueno, siempre la función logarítmica lo va a cortar al eje X, pero por casualidad lo cortó al eje Y. Pero en los ejercicios anteriores no lo cortaba al eje Y porque el eje Y se portaba como asíntota. Y en las exponenciales todo lo contrario. Siempre corta al eje Y, pero no siempre al eje X. Bien, me parece muy bien sus consultas. Veamos un último ejercicio, porque la próxima clase les voy a enseñar a calcular el dominio de función logarítmica, pero de forma analítica. Ahora estamos viendo de forma geométrica. Y después les explico por qué también se les enseña de forma analítica. Tercer y último ejemplo, tenemos la siguiente función, logaritmo natural de menos x más 2. Este ejercicio es un poco complicado como para poder graficar. Sé que tenemos a GeoGebra de nuestro lado, pero bueno, pensemos que no lo tenemos. Vamos a calcular la asíntota vertical y siempre es el argumento igual a 0. El argumento en este caso es menos x más 2 es igual a 0. Este es menos x, este 2 lo pasas a restar, cancelas los negativos y te queda que x vale 2. Ahora vamos a buscar la intersección con el eje x. Intersección con el eje x. A la función le damos el valor de 0. Este es un logaritmo natural, lo pasas al primer miembro, pero con su inversa. Y este 0 se convierte en su exponente. E a la 0 siempre es 1. Este 2 lo pasas a restar. Acá te va a resultar menos 1, es igual a menos x. Los negativos lo cancelas. Y nos resulta que x es igual a 1. Ahora vamos a graficar. Eje Y. Bueno, parece una asíntota. Ahora el eje X.
La asíntota vertical es x igual a 2. Bien. Ahora, veamos este ejercicio que es el más complejo de todos. Nosotros queremos graficar. Y sabemos que la base es E. Y sabemos que el comportamiento es este que se haga, así. De esa forma. Sabemos cuál es el comportamiento de la función exponencial. Pero si uno grafica esto acá, como que lo va a cortar a la asíntota vertical. Y eso no tiene sentido. Porque la gráfica no lo puede cortar a la asíntota vertical. Por eso es una asíntota. Entonces, ¿qué ocurre en este ejercicio? Sabemos que lo va a cortar en un punto al eje X que es 1. Pero no puede tener este comportamiento. Pues no lo puede cortar la asíntota. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un signo negativo en la X, muy similar cuando nosotros vimos el ejemplo anterior, e elevado a menos X. Más o menos algo parecido, ¿sí? Como nosotros tenemos un negativo en el eje X, ¿sí? O su signo de X es negativo, entonces como que vos tenés que pensar en una rotación, ¿sí? Vas a rotar, pero con respecto al eje Y, es como si fuera el eje Y, lo vas a dar vuelta, ¿sí? Vas a rotarlo. Entonces, esto se lo dejo como tarea para ustedes para que lo piensen un poco en casa, ¿sí? Sé que la solución les va a dar GeoGebra, pero sería bueno que lo pensaran. Si giras el eje Y, como quien dice, hacia la izquierda, ¿sí? Te vas a dar cuenta que este gráfico al momento de girar te va a quedar del siguiente estilo o de la siguiente forma. Eso se lo dejo para que lo piensen. Este es el gráfico. Lo giras el eje Y hacia la izquierda, como que lo vas girando, rotando, y este gráfico también va a girar y va a tener este comportamiento. ¿Sí o sí tiene que tener este comportamiento? Sí, porque no lo puede tener el otro, porque la base es C y no lo puede cortar a la asíntota. Este punto que está acá es 1. Dicho de otra forma, bueno, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio, donde por ejemplo tienes una asíntota, y lo normal era que la intersección con el eje X sea por este lado, y bueno, vos decís, bueno, el gráfico es así, todos felices y contentos, pero si vos tenés este tipo de situación donde la intersección con el eje X esté por este lado, y vos sabés que la base C, entonces fíjate en el signo de X, lo más probable es que sea un negativo, entonces por esa razón lo tienes que rotar, ¿sí? Bien, ahora, calculás el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Observen ahora la gran diferencia con los anteriores. Ahora es desde menos infinito hasta 2 abierto. Y tiene sentido, porque por este lado no puede ser el dominio, porque por este lado no existe gráfica. Este es el dominio. Ahora, la imagen, bueno, sin pensarlo dos veces, todos los reales. Esto no se le pide en los exámenes porque todos van a poner los reales por definición. Pero bueno, siempre lo menciono para que se lo aprendan. El conjunto de ceros es este punto que está acá, es decir, la raíz. ¿Y cuál es el conjunto de positividad? El conjunto de positividad es todo este intervalo, porque el gráfico está por encima del eje X. Entonces esto es desde menos infinito hasta 1. Y el conjunto de negatividad es este intervalo, desde 1 hasta 2. Es por esa razón que en la próxima clase vamos a hacer ejercicios de funciones logarítmicas, pero únicamente te voy a pedir el dominio. ¿Qué es lo que ocurre? Si en los exámenes mayormente si les aparece el tema de funciones exponenciales, bueno, es lo que vimos, pero si les aparece funciones logarítmicas, mayormente se les va a pedir calcular el dominio. No estoy diciendo que es imposible que se le pida conjunto de positividad, negatividad, no. ¿Por qué a veces no se le pide? Porque van a tener este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, cuando el ejercicio de función logarítmica sea muy complicada, eh, lo- si ocurre eso, lo más probable es que te pida únicamente el dominio. Entonces,
para poder calcular el dominio de función logarítmica, ¿yo tengo que hacer todo esto? No. Hoy hemos resuelto los ejercicios de función exponencial y logarítmica de forma geométrica. Con las exponenciales, sí. Pero con las logarítmicas hay un tema. Vamos a aprender a calcular el dominio, pero de forma analítica. O sea, solamente van a ver que yo hago sumas y restas, multiplicación, despeje, listo. Pero quise que ustedes lo vean de forma geométrica también. Así que en la próxima clase lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estudiar composición de funciones y también vamos a calcular el dominio de función logarítmica, ¿sí? Y por ahí algunos ejercicios que sirvan para encontrar la inversa de otra función. Pero prácticamente ejercicio para calcular la inversa es lo que nosotros hemos hecho acá. Esta es la inversa. O sea, si tengo logaritmo, es pasar al otro lado como una e y listo. Y viceversa, si tengo una exponencial, lo pasas al otro lado como logaritmo natural. Todo esto lo vamos a reforzar el próximo jueves. Si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio o cualquier otro ejercicio de función logarítmica, me pueden consultar ahora, activar su micrófono o por el chat. Acá tenemos una consulta. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de rotar el i? Sí. Bien. Como nosotros hemos obtenido en la intersección con el eje X un 1, o sea, lo que nosotros esperábamos es que fuera un 3 para poder decir que el gráfico tiene este comportamiento, así, como este que está acá, porque la base es C. Es lo que todos estábamos esperando. Pero fíjate que la intersección con el eje X te dio 1. Entonces el gráfico no puede tener este comportamiento, así. ¿Sí? A ver, veamos si lo trazo de forma rápida. Un eje Y, eje X, esta es una asíntota. Este es un 1. Bien. El 1 no puede ser esto. Porque, digamos, como la base es mayor a 1, tiene este comportamiento. Entonces, la mayoría tuvo en mente esto. Pero esto no es posible. Porque no se puede cortar la asíntota vertical. Entonces, no te queda de otra que tiene que tener otro comportamiento. Pero no puede tener este comportamiento que está acá. No lo puede tener. ¿Por qué no puede tener esto? Porque la base no está comprendida en este rango entre 0 y 1. La base es E. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como esta X tiene un negativo también, ¿sí? Como que esto es una señal. Entonces vos tenés que rotar el eje Y. Como que rotas el eje Y. ¿Sí? Si rotas el eje Y, fíjate como si esto lo tuvieras, a ver, ¿cómo te podría explicar? Estático, ¿sí? Y lo comenzás a girar, te das cuenta que este gráfico al momento de girar va a tener este comportamiento. Que está acá. No sé si se logró entender. Es un poco difícil como para poder explicarle de mejor manera cómo sería de rotar, ¿sí? O sea, como que lo va girando para la izquierda y se va a mover. Lo que era de esta forma va a pasar de esta otra forma, porque le está dando una vuelta, ¿sí? Profe, GeoGebra también está para el celular. Sí, me parece que pueden descargarlo como aplicación, sí. Me parece que sí. Bien. Igual pueden tener GeoGebra. Para los parciales ustedes van a tener todo a mano, ¿eh? Todo, todo, todo. Lo único que no van a tener a mano es en el examen oral. O sea, en el examen oral únicamente van a tener su calculadora y su machete. O sea, las fórmulas nada más. Fórmulas. No, digamos, ejemplos, no, no, fórmulas. Por eso vayan armando de a poco su machete, su fórmula, todo eso. Bien. Y bueno, tampoco no vamos a ser tan rígidos en el tema de los gráficos, ¿sí? Para el oral. O sea, más que todo es que ustedes expliquen con respecto a los ejercicios que han resuelto en el examen. Y en el examen más viene, digamos, para que hagan la parte analítica por ahí, ¿sí? Si por ahí ustedes se equivocaron un poco en el gráfico, tampoco no voy a ser tan rígido, pero tampoco no voy a ver, si ustedes están frente a una función logarítmica y me hacen un gráfico de una parábola, o sea, como que ahí yo que puedo pensar que ustedes no están comprendiendo el tema, o sea, por ahí si vos te equivocás, qué sé yo, algo, el gráfico, eh, no pasa nada, ¿sí? Pero a ver, más nos vamos a enfocar, digamos, en la parte analítica, pero yo deseo que también ustedes aprendan la parte geométrica, porque a veces uno dice, sé cómo calcular, pero no sé qué estoy calculando. Entonces,
la parte geométrica es lo que nos permite ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Alguna otra consulta más, chiques? Me parece que no. Bueno, les deseo un buen inicio de semana para todos y para todas. Nos vemos el próximo jueves. Chau, profe, hasta luego.